Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir arrancando porque, bueno, se nos hizo ahí un poquito tarde. Les damos la bienvenida a este conversatorio abierto que ofrece Yeladeinu. Este conversatorio el día de hoy se llama La Escuela como Espacio de Convivencia y tenemos como invitada especial a Karina Kaplan. Antes de arrancar con el conversatorio, vamos a hacerlo un poquito rápido, entendiendo que nos demoramos como 10 minutos, que es un montón, pero bueno, le queríamos dar ahí como un marco institucional a este encuentro. Este espacio es un espacio que ofrece Yeladeinu. Yeladeinu es una institución de la comunidad judía argentina creada con el fin de promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, y les invitamos a que se puedan suscribir a nuestra página, a nuestro Instagram, que es yeladeinu.web. Así que si no nos siguen, les invitamos a que lo empiecen a hacer. Ahí se pueden enterar de las novedades y de las actividades que vamos haciendo desde Yeladeinu. Contarles brevemente que Yeladeinu tiene un área de protección y un área de promoción y prevención. En el área de protección hay un área de fortalecimiento familiar, que es del área más grande de Yeladeinu. Hay centros de día, hay un espacio de integración comunitaria y también tenemos espacio de hogar para niños y niñas. Y en el área de promoción y prevención, que es en el marco de que estamos llevando a cabo este conversatorio, en el área de promoción y prevención está el programa de promoción de derechos y prevención de maltrato infantil, que coordinamos junto a Celia Salmirón. Ella es trabajadora social, yo soy Jani Onikman y soy psicopedagoga. Y en el marco de este programa de promoción de derechos y prevención de maltrato infantil suceden distintas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con ofrecer estos espacios abiertos a la comunidad para reflexionar sobre los niños, las niñas y los adolescentes. También ofrecemos capacitaciones y espacios de reflexión sobre la práctica para instituciones educativas, clubes o organizaciones, que ahora en breve les vamos a pasar nuestro mail por si alguien quiere que de manera gratuita llevemos los espacios de reflexión sobre la práctica a sus instituciones. También tenemos espacio de asesoramiento, ahí armamos unas guías de actuación también que se entregan en el marco de las capacitaciones, una página web con material que ahora en la próxima diapo se las vamos a compartir, y también contarles que hay un programa que se llama Melavim, que es un espacio de formación de acompañantes terapéuticos. Es un programa que ya arrancó, pero que se pueden anotar de todos modos para la cursada de la segunda mitad de año. Y en junio el programa de Melavim va a estar ofreciendo una capacitación de acompañamiento en duelo y psicofarmacología para niños pensando en la niñez y en la adolescencia. Ahora les vamos a compartir, ahí abajo está nuestro mail, por si tienen ganas, esto como les decía, que llevemos algunos de los espacios de reflexión sobre la práctica a sus instituciones educativas, clubes o organizaciones. En pantalla están viendo los 4 módulos que desarrollamos junto con CELES, y nos pueden escribir a yeladeinu promoción y prevención @gmail.com si tienen ganas de contactarse con nosotras y pensar en cómo podemos implementar estos espacios de reflexión. Ahí les estamos compartiendo la página web del programa Promoción y Prevención, donde pueden encontrar material para la promoción de vínculos saludables. Ahí hay un montón de material tanto para profesionales como para referentes de cuidado de niños y niñas. Y abajo tienen el canal de YouTube de Yeladeinu, que ahí sí se pueden suscribir, que es youtube.com/yeladeinu, y ahí vamos colgando distintos conversatorios y distintos videos interesantes que tienen que ver con la promoción de derechos de niños y niñas. Y ahora sí, bueno, le vamos a dar oficialmente inicio a este conversatorio que se llama La Escuela como Espacio de Convivencia, y hacer, bueno, una mini presentación de Karina, contarles que Karina Kaplan es doctora en Educación por la UBA y magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación en Flaxo. Es investigadora principal del CONICET, profesora a cargo de las cátedras de Sociología de la Educación de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el programa de investigación sobre transformaciones de subjetividad y procesos educativos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
y es autora y coautora de numerosas publicaciones. Y bueno, y para nosotros es un enorme honor tenerla acá. Solemos citar mucho el trabajo de Karina. Para nosotras Karina es una persona como que ilumina mucho respecto de la práctica docente, e ilumina un poco por la claridad que nos acerca respecto del rol y también por la esperanza, al menos que a mí y Celes nos trae cuando la leemos y la escuchamos hablar respecto del rol docente. Así que, bueno, y decirles dos cositas nomás, que pueden usar el chat del Zoom para poner preguntas, pueden usar también el chat de YouTube y con Celes al final vamos a recuperar estas preguntas y traérselas a Karina, que va a hacer ahí una exposición y después damos lugar para estas preguntas que se van haciendo a través del Zoom de YouTube o las preguntas que quieran hacer en el marco de este encuentro al final. Así que bueno, gracias Karina por estar acá y te damos ahí la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, a todas. Un placer y un honor estar invitada por Yela Deinu. Gracias, Ele, gracias, Yani. Y la modalidad que pensamos fue que pudiera exponer algunas ideas, algunos argumentos, algunos resultados de mi proceso de investigación y después tener un espacio para comentarios, para intercambio, siendo que tienen el chat para eso y luego Yani me va a comentar y Celes me van a comentar que se estuvo justamente, porque vieron que en las charlas hay un espacio común y otro espacio que sucede en YouTube, en el chat, y eso es lo que tiene interesante esta modalidad. ¿Se me está escuchando bien, Yani? Bueno, perfecto. Entonces, primero, tal como comentaban cuando me presentaron, estamos conversando sobre la convivencia en las escuelas y quiero empezar afirmando dos supuestos que a mí me parecen centrales para pensar lo escolar, para pensar la escuela, para pensar los procesos pedagógicos y educativos más allá de la escuela, y es que la escuela constituye subjetividad, es decir, es una institución que nos constituye subjetivamente y nos hace sujetos. De alguna manera nos fabrica como sujetos. Por supuesto que venimos a la escuela ya con nuestra experiencia subjetiva, pero que la escuela ocupa un lugar central en los procesos de subjetivación. Quiere decir que la escuela es una institución que transforma profundamente nuestras vidas. Y allí la invitación que quería hacerles en relación a la convivencia y a las experiencias de convivencia es justamente colocarles la pregunta acerca de cómo convivimos en la escuela, sujetos, individuos y grupos, que somos diferentes, que en principio somos distantes a los otros, nos encontramos en un aula, en un espacio común institucional, pero provenimos de historias diferentes, de biografías diferentes, portamos saberes específicos cada uno, culturas incluso diferentes, y en la escuela necesitamos construir un espacio de convivencia común donde predomine el nosotros por sobre el yo, es decir, que ese yo se resignifique en un nosotros que nos dé sentido, que nos haga sentido estar en la escuela. Entonces, si entendemos a la escuela como un espacio de constitución de subjetividades, tenemos que entender que los vínculos, la experiencia intersubjetiva, se conforma, insisto, de individuos y grupos que venimos de historias distintas, de orígenes distintos, de condiciones distintas, pero que sin embargo aprendemos en la escuela a reunirnos en algo que es común y aprendemos incluso a usar más el nosotros que el yo. Fíjense que en la experiencia de las aulas, nosotros vamos siendo muy individualizados al inicio y luego hablamos de nuestra escuela, nuestro grupo, nuestros amigos, nuestra maestra. Le agregamos la primera persona del plural, el pronombre nosotros, como para decir, aquí
vamos a transitar una experiencia juntos y juntas. En ese punto, me interesa decirles que la pregunta que las invito a hacerlos es acerca de cómo construir ese nosotros, por supuesto, reivindicando y legitimando las singularidades, pero que la experiencia escolar no sea dolorosa para nadie, que la experiencia escolar no esté atravesada por sentimientos de soledad. Entonces, el primer supuesto, les anticipaba, que voy a transmitirles es acerca de que la escuela, bajo ciertas condiciones, el aula, bajo ciertas condiciones, puede transformarse en un refugio simbólico para las infancias y juventudes. Porque pensemos que todos y todas necesitamos construir soportes o amarras simbólicos subjetivos en la experiencia con los otros. Todos necesitamos sostenes. En mi caso trabajo sobre los sostenes afectivos que puede configurar la escuela, pero insisto, todos necesitamos sostenes, amarras simbólicos subjetivos para constituir subjetividad. Y entonces la escuela necesita ser una experiencia biografizante y no una experiencia dolorosa, o al menos que la escuela no sume más dolor a aquel que los niños, que las niñas, por su condición, por su origen, por el tipo de familia, por el tipo de experiencia social más allá de la escuela, puede estar atravesada por cuestiones de violencia, de invisibilidad. Es decir, cómo hacer para que la experiencia escolar sea subjetivante, biografizante, y cómo en todo caso interrumpir esas formas del dolor social o del sufrimiento que están atravesando a gran parte de nuestras infancias, sean, insisto, por condiciones de la familia, por algunas condiciones de sufrimiento social o muchas condiciones que los niños, las niñas viven y que les generan sufrimiento. Entonces, así como tengo un supuesto de que la escuela puede transformarse en un refugio simbólico para las infancias y juventudes, es decir, en un cobijo, en un abrigo para la mayoría de las infancias y juventudes que transitan por allí y que confían en que la escuela es un lugar que los va a albergar, y también las familias confían en que la escuela sea una institución que los albergue, así como pienso que la escuela puede sostener a los niños, puede ayudar a, de alguna manera, cuidar a los niños. El cuidado me parece un elemento vertebrador de las prácticas pedagógicas en la escuela. También es cierto que en ocasiones la escuela puede ser una experiencia de sufrimiento. Entonces me voy a referir a cómo es que pienso el sufrimiento en la escuela, qué componentes del sufrimiento me parece que necesitamos visibilizar y por lo tanto interrumpir para ayudar a que los niños encuentren en la escuela un lugar donde ser nombrados, donde ser protegidos, donde el eje vertebrador sea el cuidado mutuo y fundamentalmente que la escuela se transforme en una institución que educa en la sensibilidad por el otro, para que el sufrimiento del otro no nos sea indiferente. Es decir, para que cuando nosotros advertimos alguna expresión o signo de sufrimiento en la escuela, individual o grupal, podamos estar en condiciones de ponerlo en palabras, de encontrar esas formas de interrupción del sufrimiento. Al menos, y no es poco, que la escuela sea un espacio que interrumpa el sufrimiento, donde los niños no se sientan solos y solas. Me refiero al sentimiento de soledad porque en la pandemia habíamos hecho una encuesta con estudiantes secundarios y les preguntábamos cómo se habían sentido, cómo habían sentido esa experiencia, cómo la estaban transitando. Y recuerdo que uno de los sentimientos que apareció con mucha nitidez es el sentimiento de soledad. Es decir, se sentían solos, se sentían bajo incluso silenciados o con expresiones de silencio. Fíjense que mutaban de mute, ¿no? De silenciaban las cámaras o las voces, ¿no? Con el micrófono.
Y entonces uno se preguntaba, bueno, ¿por qué se esconden estos niños? ¿Qué pasa? Y ahí advertí que el sufrimiento es un signo de dolor social, es una expresión que cuando un niño se siente solo y en general tiende a tener conductas de evitamiento o incluso está muy silencioso, uno puede pensar que es un signo de sufrimiento. Y entonces les decía que para pensar el dolor social en la escuela, para pensar el sufrimiento en la escuela y para justamente hacer que la escuela no sea un lugar que sume mayor sufrimiento al que ya traen muchas veces los niños y las niñas desde el seno familiar o desde el lugar que les toca en la sociedad estar, invisibilizados, desprotegidos, desamparados. La escuela es una institución que ofrece amparo. Esto quiero decir, que cuando uno dice que la escuela tiene valor simbólico o ocupa un lugar como refugio simbólico, es que la escuela puede proteger a los niños y ofrecer abrigo y amparo allí donde hay desamparo y ciertas formas de indiferencia frente a los niños. Entonces, una de las formas de sufrimiento que podemos observar en la cotidianidad escolar tiene que ver con las experiencias de violencia. Entonces me voy a referir a la violencia en la escuela como expresión del dolor social. Detrás de todo niño que es violentado, que es burlado, que es humillado, que es incluso violentado corporalmente, hay quien sufre. Es decir, me interesa pensar a la violencia en la escuela no en sus aspectos punitivos, de castigo, sino básicamente en la experiencia emocional o subjetiva que implica estar sometida o sometido a ciertas burlas, a ciertas expresiones de desprecio, a formas de humillación. ¿Por qué? Porque si la escuela nos constituye como sujetos, nosotros necesitamos encontrar allí un lugar donde fortalecernos, donde producir autoestima. Ahora bien, en algunas ocasiones esa experiencia de violencia que tiñe las prácticas, que tiñe las culturas escolares, puede suceder que entonces los niños no tengan ganas de ir a la escuela, los niños se sientan retraídos, los niños experimenten toda una serie de red sentimental, de vergüenza, de inferioridad, y entonces eso no les permite transitar o hacer una experiencia educativa que sea biografizante, es decir, que los fortalezca, que nunca los minimice, que se sientan en compañía, pero no en soledad, porque uno puede estar en compañía de otros, pero sentirse solo. Eso significa que el estar juntos no es suficiente desde el punto de vista físico, sino que necesitamos lograr cercanía afectiva, cercanía simbólica, y entonces generar lazos junto con otros. Y esos lazos deben ser de respeto y de reconocimiento. A eso denomino educar en la sensibilidad por el otro, que la escuela sea un espacio que nos permita aprender acerca de quién es el otro, qué siente, reivindicar a aquellos que sienten. Entonces les decía, para conceptualizar, para pensar la violencia, a mí me sirve por lo menos pensar dos tipos de violencia. No es algo que he formulado yo, pero sí el modo en que lo formulo quizás puede ser un poquito más original que lo que se suele comentar sobre la cuestión de las violencias en la escuela, insisto, entendiendo a las violencias como expresión o signo de un dolor social y asumiendo que detrás de todo niño que es violentado hay un sufrimiento, hay un profundo sufrimiento, que para que un niño aprenda necesita reducir ese sufrimiento. Insisto, a veces no se puede reparar todo, pero sí se puede reparar ciertas formas de sufrimiento y reparar esas heridas sociales que los niños tienen y que traen a la escuela y que a veces esas heridas pueden ser incluso profundizadas al interior de la escuela si uno no trabaja sobre estas formas de violencia entendiéndolas como expresión de un dolor social. Entonces les decía,
hay dos tipos de violencia que a mí me gustaría conversar con ustedes y decirles lo que he encontrado en mis investigaciones respecto de estas violencias. Una es la violencia física. La violencia física es toda forma de maltrato corporal de unos sobre otros, donde interviene la cuestión del poder, ¿no? En ese vínculo de maltrato corporal. Y entonces, en general, en las escuelas tenemos bastantes herramientas para trabajo de la violencia hacia los demás, sobre todo cuando los niños violentan o maltratan corporalmente a sus compañeros. Esa violencia creo que está más estudiada, que hay más herramientas para poder intervenir sobre ella, que ya la hemos venido pensando en el sistema escolar y ustedes como docentes, como psicólogos, como equipos educadores en las escuelas, tienen más herramientas acerca de ella. Pero a mí me preocupó un tipo de violencia física que en nuestras investigaciones aparece recurrentemente, sobre todo en los últimos años, que es cuando la violencia corporal se vuelve contra sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los niños, los jóvenes sienten malestar y ya no pegan a los demás en función de ese malestar, porque a veces la violencia es respuesta a un malestar, la mayoría de veces es respuesta a un malestar en el grupo, a un malestar de trato. Ahora bien, hay un tipo de violencia que es la violencia contra el propio cuerpo, es decir, cuando los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes se practican formas de autodestrucción, como por ejemplo las autolesiones, las prácticas de suicidio. Cuando me refiero a las autolesiones, las más comunes son los cortes en la piel. Y entonces me preguntaba, porque nosotros entrevistábamos a los estudiantes sobre las violencias en la escuela, pero ellos nos devolvían un tipo de violencia sobre el cual no había pensado, no habíamos pensado en nuestro equipo de investigación, que se les presentaba como recurrente, como habitual, que eran los cortes en la piel, las prácticas de suicidio, es decir, toda esa violencia que se vuelve contra el propio cuerpo, como forma autodestructiva. Y ahí empezamos a pensar que cuando los niños, las niñas, no pueden simbolizar y expresar el sufrimiento, tienden o a violentar a los otros, que insisto, esa es la forma que hemos pensado históricamente a la violencia en la escuela, pero que ahora las invitaba aquí a pensar sobre esa otra forma de violencia que es tan profundo el malestar que sienten que no pueden simbolizarlo, no pueden ponerlo en palabras y entonces se autolesionan, se agreden físicamente a ellos mismos. A mí me preocupa particularmente estas prácticas de violencia contra el propio cuerpo, pero también me parece importante abordarlas en la escuela, aunque es un fenómeno relativamente nuevo, como les comentaba, no es nuevo que los estudiantes se autolesionen, pero esto ocurría en el territorio de lo doméstico y de lo privado. Lo que está sucediendo es que, por ejemplo, un grupo de niñas va al baño de la escuela, se cortan, invitan a otras niñas a cortarse en el baño y eso es un ritual de corte. ¿Por qué se cortan? Porque, y eso se lo dice una niña, una estudiante a su maestra, se cortan porque para entrar a ese grupo y pertenecer hace falta hacer el ritual. Pero esta niña le dice a la maestra, yo no me quiero cortar, pero si no me corto, no me van a aceptar en el grupo. Y eso, uno podría pensar, ¿es excepcional? Bueno, no es común, no es lo habitual, pero sí está sucediendo en las escuelas. A mí lo que me interesa conversar con ustedes es entonces cómo hay expresiones de violencia corporal que son violencia contra los otros, pero que también un tipo de violencia que además se ejerce en el espacio público, que es la escuela,
Antes creíamos que era solamente en el espacio doméstico y en privado, y sin embargo, del hogar digamos, un estudiante como joven o como niño por fuera de la escuela, y ahora se produce en la escuela o bien se conversa en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Va una joven y le dice a su preceptora, fíjate cómo tiene ella marcas en la piel y se está cortando. Y la preceptora entonces conversa con esta joven acerca de qué es lo que le pasa, qué es lo que está sintiendo, cuál es ese malestar. Por eso decimos que la violencia es expresión o es signo de un malestar y que del que tenemos que hablar no es del dolor del corte, porque como dicen los estudiantes, el corte en la piel, la cicatriz se va. Lo que queda, lo que permanece es el dolor de adentro. A veces lo llaman dolor psicológico. Es un tipo de dolor y además así lo nombran como dolor, como sufrimiento. Es un tipo de dolor que les resulta tan insoportable que acuden a estas prácticas de violencia contra el propio cuerpo como un modo desesperado de gritarnos a los adultos que no pueden seguir viviendo de esta manera. En general, lo que hay detrás de los cortes, de las prácticas de suicidio, es un profundo sentimiento de sinsentido social. Y a mí me parece muy relevante que es en la escuela donde encuentran un lugar para poner en palabras muchos de estos malestares. Por eso, junto con pensar la violencia y el sufrimiento de los niños, de las niñas, necesitamos pensar el lugar de la escuela en los procesos de reparación simbólica. Es decir, cómo hacer para ayudar a estos estudiantes a tramitar ese dolor social, a simbolizarlo, a reducirlo. Y aquí, una de las figuras centrales son los docentes y todos los adultos significativos de la escuela. Porque no es casual que cuando ellos a su vez que nos relatan o al mismo tiempo que nos relatan que se cortan, nos dice, pero lo hablé con mi maestra, pero lo hablé con la preceptora, pero la psicóloga me escuchó, pero mis compañeros le dijeron a la directora de la escuela o a la supervisora, y eso hace que entonces comprendan y comprendan sus compañeros que lo que hay que hacer es ayudar a aquel que sufre y que entonces muchas veces la violencia física, pero también ahora me voy a referir a la violencia simbólica, suma más sufrimiento a estos niños. Y entonces tenemos que educar en la sensibilidad por el otro, entendiendo, primero validando, legitimando toda forma de sufrimiento. Todo lo que los niños y las niñas sienten es legítimo, tiene que ser validado por la escuela. Pero aprovechar la oportunidad que tenemos en la escuela, que es un espacio de confianza en términos de vínculo, y es un espacio en donde ellos pueden expresar sus emociones y ayudar a tramitar la emotividad cargada de sufrimiento de sus compañeros, y las figuras de los adultos nuestras son centrales en ese proceso. Entonces les decía, hay un tipo de violencia física. Nosotros estudiamos particularmente, además de la violencia contra el propio cuerpo, todas esas formas de violencia que es la agresión física hacia el otro, pero que en todos los casos lo que pudimos observar e identificar, que cuando uno le pega al otro es violencia física, pero que la matriz es simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un joven le pega al otro, lo violenta físicamente, corporalmente, y le dice, te pego porque sos negro, o no le dice, pero se lo da a entender, te pego es violencia física, pero el sentido de esa violencia es simbólica. Entonces, no hay una diferenciación tan nítida entre la violencia física y la violencia simbólica, aunque es interesante comprenderlas separadamente. Luego, cuando vamos a las prácticas pedagógicas, están muy imbricadas, están muy articuladas. ¿Por qué? Cuando un estudiante nos decía, le pego a mi compañera porque tiene cara de pobre, le pego es violencia física,
pero la connotación, la justificación que da es del orden de lo simbólico, es decir, del orden del estigma que esa joven porta sobre el color de piel, porque es negra, porque es pobre. Es más, ahí interviene mucho del sentimiento de inferioridad. Cuando nosotros somos violentados y el otro nos da a entender que somos violentados porque somos pobres, porque tenemos cierto color de piel, entonces eso es violencia física porque nos están pegando, pero nos están diciendo también, sos inferior, porque tenés un color de piel no legitimado, porque sos pobre, ¿no? Y tenés un origen social sobre el cual me burlo. Y entonces ahí aparece la violencia simbólica. La violencia simbólica, que son las formas de humillación, las prácticas de avergonzamiento, que son las burlas, los apodos, el lenguaje despreciativo con que muchos estudiantes se tratan entre sí, eso configura la violencia simbólica, que parece más suave, pero tiene el mismo efecto de daño. Lo que yo les quiero mostrar en definitiva es que esas prácticas de violencia lo que hacen o lo que tienen como efecto o como consecuencia es un daño sociopsíquico. Esos niños que son violentados por cuestiones físicas o por cuestiones más de tipo simbólicas, pero insisto, están muy articuladas ambas, sienten inferioridad, se sienten menos que nosotros, no producen valía social o valía escolar. En general, uno los encuentra más silenciados, más callados, sienten rechazo, se sienten excluidos. Quiero decirles que hay toda una red sentimental o una estructura emotiva que se va configurando a partir de ser objeto de burla. Además, estoy usando la palabra objeto de burla. Cuando uno burla al otro, no lo toma como sujeto, le quita la humanidad. Entonces, si la escuela es un lugar que tiene que ser un refugio simbólico, nos tiene que ayudar a constituirnos en nuestra humanidad, tenemos que tratar al otro en su condición de singularidad bajo una matriz de reconocimiento y de respeto, porque la escuela es un espacio de lucha por el reconocimiento. Allí donde los niños son invisibilizados en la sociedad, la escuela les ofrece a los niños la posibilidad de ser nombrados, fortalecidos, que construyan una valía escolar y social, que puedan ser, de no tener vergüenza acerca de su origen, de no tener vergüenza acerca de su condición de discapacidad, de su condición eh, sexual, en fin, ¿no? De género, todas esas condiciones que nos van haciendo nuestra identidad, nos van configurando nuestra identidad. Entonces, me quería detener en la violencia simbólica, sobre todo en las formas de humillación, en los apodos, en las formas denigratoria del lenguaje que se utiliza con frecuencia en la escuela y que los adultos significativos de la escuela necesitamos interrumpir esas microviolencias cotidianas en las escuelas para poder tener una convivencia más humanizada y para poder lograr que esa cultura afectiva escolar sea más inclusiva, más democrática, más plural, que nos incluya a todos, donde los niños no sientan dolor y además no se sientan en soledad. Y entonces les quería mostrar unos videos que suelo usar porque me parecen muy significativos, que los ha hecho el canal de Encuentro y en los que participé en el asesoramiento, que son 3 videos muy breves que dan cuenta del efecto de daño, incluso fíjense que entrevistan o, digamos, Creo que recogen durante narrativas de adultos y que sin embargo evocan a la escuela como un lugar donde se producen microviolencias y microracismos. Si les parece, lo pasamos.
En toda la primaria y la secundaria uno atraviesa distintas burlas, siempre era el único afrodescendiente o negro, como también se suele decir, siempre te dicen distintos tipos de chistes y sobre todo todos vinculados al color de piel, al pelo. Chupetín de brea, esa imagen del negrito con la lanza, ¿no? El África muy súper salvaje, siempre era el chiste de el negro Carlos también. A veces uno no quiere ser afrodescendiente, no quiere identificarse como negro, no quiere ir al colegio para no sufrir esas burlas. Lo que hoy se denomina bullying para nosotros tiene que ver con prácticas racistas o prácticas discriminatorias sobre todo. Por eso para mí fue muy importante cuando estaba en el secundario, justamente de dejar de ser el único o el otro afro o negro del aula. En un momento estaba en cuarto, llego al secundario y éramos como 6. Y ahí conocí a quien hoy es mi mejor amiga, Elizabeth, que me dice, che, bueno, vamos a armar un grupo de jóvenes afro, ¿no querés sumarte? Una organización. Y ahí me invita. A partir de eso es donde comienza a cambiar un poco esta visión. Yo creo que es muy importante tener idea de la comunidad. Claramente todo lo que tiene que ver con la percusión, con el candombe y con la danza me atrapó desde un primer momento. Me siento súper orgulloso de ser afroargentino y creo que es muy importante que todos comencemos a sentirnos orgullosos de eso, empoderarnos, o me imagino una sociedad donde no tengamos ni siquiera que explicar qué es ser negro. Soy Jenny Dahlgren, representante olímpica en la especialidad de lanzamiento de martillo y soy autora y oradora. La adolescencia para mí fue la etapa más difícil de mi vida porque vivíamos en Estados Unidos. Mi familia se volvió a vivir a Argentina, donde apenas hablaba español, era mucho más grandota que todos los demás y era rara porque me gustaba hacer deporte. El bullying empezó a los 14 años en el colegio, de decirme gorda casi todos los días o de hacerme algún chiste sobre mi apariencia, a ya cosas más físicas, en donde por ahí me medían la espalda con una regla o dibujaban en el pizarrón una ladera de 2 puertas con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza que decía Jenny, a decirme machona si jugaba al fútbol, hasta me llegaron a prender fuego un zapato y un chico en chiste me ahorcó. Así que fueron momentos muy marcados de mucha agresión. Yo en el fondo sentía que lo merecía. Fue potenciar todas mis inseguridades hasta llegué a pensar en si me mataba iba a dejar una nota diciendo que era por las cosas que estaban pasando en el colegio, por lo que los chicos me estaban haciendo. Nunca pude pedir ayuda porque me generaba muchísima vergüenza y aislación. Me sentía muy sola en lo que me estaba pasando y no hablé y no se lo conté a nadie hasta cumplir 30 años. Y ahí pude ir primero perdonando mi cuerpo y después dándome cuenta que no había nada que perdonar. El deporte fue mi primer salida de la situación de bullying. Me iba a entrenar a la pista y sentía una alegría y una contención muy diferente. Y es muy lindo hoy poder ser un ejemplo que yo nunca tuve. El lanzamiento de martillo a mí me representa el amor de mi vida. Simplemente me encanta mi cuerpo, me encanta medir 1,80 m y tener un cuerpo llamativo, representar a mi país en 4 Juegos Olímpicos, en vivir mis sueños plenamente, fue gracias a mi cuerpo. Mi nombre es Elisa, soy de la provincia de Salta, de un pueblo indígena que se denomina Tastil. Viví en ese lugar junto a mis 10 hermanos hasta los 15 años, cuando tuve que mudarme a la ciudad para continuar los estudios. El tránsito por la escuela secundaria ha sido muy diferente a la escuela primaria. El vínculo con los compañeros siempre traté de generarlo sin hablar de mi origen, o nunca asumía esa identidad. Justamente por el temor a la discriminación o a la burla. Entonces, en ese sentido, la diferencia se sentía y se notaba, ¿no? De decir, bueno, viene del interior, pobre. Me refiero a formas de vestir, a formas de hablar, a formas de participar. En un acto escolar sobre la tradición, los compañeros me nombraron, bueno,
Elisa debe saber cantar copla porque ella es colla, ¿no? Fue peyorativa la forma en la que se lo dijo, despectiva. Era una forma de insultar o de decir que eras de otra parte. Entonces, ante esa situación de bullying, de discriminación, por ahí las docentes o los docentes presentes, las otras personas no intervenían, ¿no? Como para reflexionar en torno a la situación. Recuerdo que casi al final de la carrera universitaria, mi reflexión crítica me permitió en principio asumirme como indígena. Fue una cuestión de reconstruir esa autoestima tal vez herida que venía teniendo y pensar y ver que ante todo tengo la condición humana, que tenga una cultura distinta, una forma de pensar y de actuar. No hacía que sea menos, ¿no?, que el resto, que sea inferior al resto. Entonces, reflexionar sobre esa condición me permitió valorar positivamente y decirle a quienes se vinculaban conmigo que sí, vengo de un pueblo que es indígena y que son mis prácticas, y reafirmarlas en términos positivos. Qué importante la tarea que tiene la escuela, una escuela democrática, plural, una escuela que se propone ser refugio simbólico para las infancias y juventudes y que también se propone ayudar a curar las heridas sociales que no los produce la escuela, insisto, pero sí puede profundizarlas. Como verán, hay una multiplicidad de condiciones que portamos como sujetos con nuestras identidades, como judía, como homosexual, como indígena, como afrodescendiente, como discapacitado, como el que viene del cerro o el que viene de la ciudad. Fíjense que hay tantos muros simbólicos, tantos muros emotivos que nos separan, y en realidad la escuela es un lugar de unión, es un lugar justamente que busca constituir lazo social, busca que el tejido social se reconstituya y se pueda conversar en las diferencias o a partir de las diferencias y enriquecernos entonces mutuamente. Es interesante, por ejemplo, Martha Nussbaum, que es una filósofa que sigo de cerca, cuando ella dice que cuando uno trabaja sobre las emociones en la escuela, cuando uno trabaja sobre cómo crear culturas afectivas que abriguen, que abracen, que hagan refugio a las infancias y juventudes, necesita enseñar o educar aquellos elementos que nos aproximen a una educación más sensible. A mí me parece muy interesante porque eso, dice Nussbaum, nos va a conducir a una ciudadanía más sensible y por lo tanto a una sociedad más justa. Y entonces me preguntaba cómo hacemos más justicia en el cotidiano en la escuela, cómo con nuestra tarea de educar en cada escuela, en cada lugar que nos toque educar, cómo hacer para poder construir mayores niveles de justicia, cómo hacer para no agregar más sufrimiento, pero además agregar igualdad, agregar justicia. Y una de las formas de justicia que me interesa en esta conversación es justamente lo que les decía, lograr culturas afectivas inclusivas, democráticas, es decir, que las emociones no son solamente lo que sentimos en un espacio privado. Las emociones son públicas, tienen un carácter social y un carácter público. Y entonces, ¿cómo hacer para que en la escuela se puedan tramitar, por ejemplo, aquellos sentimientos de odio que existen en la sociedad respecto de ciertos grupos? ¿Cómo hacer que la escuela pueda generar una conversación y una tramitación y una simbolización de lo que significa odiar al otro? ¿Y cómo hacer para que predominen las experiencias de amor? Porque el amor es lo que nos constituye como humanos y nos iguala. Entonces, ¿cómo educar la mirada de los docentes y también de los propios estudiantes para que esa experiencia escolar esté teñida de amorosidad? Y la amorosidad no tiene nada de neutralidad, todo lo contrario. Ser más amoroso implica estar en condiciones de reconocer al otro, de que nos reconozcamos mutuamente y que esa experiencia sea una experiencia que nos enaltezca como colectivo y que nadie sienta rechazo por las condiciones que
puedan constituir su propia identidad. Porque a veces hay un discurso de la inclusión, un discurso de la igualdad, pero mi invitación es a hacer igualdad en el cotidiano, en los gestos cotidianos. ¿Qué quiero decir con esto? En el trato cotidiano, en cómo nos tratamos, como adultos interrumpir las violencias, porque generan un daño y porque además tenemos que aprender a convivir y a tratarnos de modos más amorosos, por un lado. Pero por otro lado, si queremos reparar las heridas sociales y lograr que ese espacio de aula, ese espacio institucional, sea comunitario, tenemos que apuntar a abordar la justicia afectiva. La justicia afectiva es el derecho que todos tenemos, pero que particularmente los niños y los jóvenes, que son el eslabón más débil de la sociedad, tienen el derecho que tienen a ser cuidados, amados y protegidos. Entonces, la invitación es a interrumpir las microviolencias en las escuelas, interrumpir los microracismos, interrumpir todas las formas de daño que provienen de la sociedad, pero que como la escuela es una caja de resonancia de lo social, la escuela no fabrica el racismo. Lo que sí puede hacer la escuela es interrumpirlo, es poder decir, en esta mi aula, en esta mi escuela, nos tratamos de otra manera. Y se hace entonces con formas de trato, pero se hace también a través de prácticas curriculares. ¿Qué enseñamos y cómo enseñamos? Por ejemplo, Marta Nussbaum invita a una profesora de historia o nos invita a través de esa profesora de historia a pensar qué contenidos dictamos en la materia historia, pero además a qué grupos elegimos representar. ¿Por qué? Porque las culturas afectivas se tramitan y se transitan a través de experiencias afectivas y de procesos identificatorios. Por ejemplo, si una profesora de historia quiere enseñar una historia que sea a través de relatos de las minorías, va a elegir a todos los del video, ¿no? A los afrodescendientes, a las minorías étnicas, para representar sus sentimientos. Y entonces los niños van a aprender a ponerse en el lugar del otro. Y eso tiene que ver con procesos de empatía y compasión. La escuela tiene mucho que ver con la producción de sentimientos de empatía y compasión, que no es lo mismo que el sentimiento de lástima. El sentimiento de compasión y de empatía tiene que ver con esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de reivindicar y respetar al otro en sus propias condiciones, en sus propias identidades. A mí me parece que estamos en un mundo tan dividido, estamos en un mundo que predominan los sentimientos de odio y de rechazo, y que la escuela tiene una oportunidad única para mostrar que hay otras formas de emotividad que tienen que ver con el sentimiento de respeto, el sentimiento de confianza, el sentimiento de inclusión, el sentimiento de justicia que puede transmitir la escuela. Y para eso, entonces, por ejemplo, esta profesora de historia, cuando elige un suceso histórico, unos personajes, un relato, puede poner a los estudiantes a disposición un relato a partir de quienes sufren, de las minorías que en general están silenciadas o que están siendo rechazadas. Cuando uno comprende que el otro que está siendo rechazado es un humano igual que yo, que le pasan las mismas cosas y que sufre, esos niños van a aprender a odiar menos o quizás a no odiar, que es un sentimiento muy humano, pero que es un sentimiento que está muy resaltado en nuestros tiempos. Lo mismo sucede con el sentimiento de exclusión o, digamos, cómo van configurando esos estudiantes un efecto de menosprecio, porque en sociedades de desprecio la gente tiende a construir experiencias de menosprecio.
E insisto, como la escuela es una institución que tiene que enaltecernos a todos, que tiene que mostrar el rostro más humano que tenemos como sociedad y que incluso tiene que generar mayores niveles de justicia que lo que hay en la sociedad, profundamente desigual e injusta, entonces la escuela sí es una institución que ayuda a reparar. Y que, mire qué importante, ¿no? Porque en mi caso que trabajo sobre el dolor social, sobre la interrupción de las experiencias de violencia, sobre cómo lograr culturas afectivas para que la escuela sea un refugio simbólico, miren qué importante que es la escuela, que cuando estos mismos estudiantes, en el caso de los relatos de Faces, que fueron estudiantes y que ahora son adultos, recuerdan a el docente que no interrumpió la violencia, pero también les deja huella aquella escuela que tramitó o los ayudó a tramitar ese sufrimiento. Así que quizás para ir cerrando me parece importante transmitirles cómo hacer, o quizás es una pregunta, pero que también es una invitación, cómo hacer para que la escuela deje huella y no cicatrices, cómo hacer para que la escuela no sume más dolor a aquel que ya traen los niños por distintas condiciones, cómo hacer para que la escuela en el trato cotidiano, pero también en sus prácticas culturales y curriculares cotidianas, pueda transmitir la sensibilidad por el otro, y es decir, que nos permita aprender en la escuela, en sociedades, insisto, profundamente divididas, profundamente hostiles, profundamente crueles con gran parte de las infancias, cómo hacer para que la escuela nos eduque en una mirada por el otro que sea de respeto, de reconocimiento, y que entonces ese sufrimiento pueda ser tramitado y los niños y las niñas puedan ser felices en la escuela, que es un derecho propio. Y no es una felicidad de mercado, no es una felicidad ingenua, estoy pensando. Todos los que somos docentes sabemos que no vamos a ser felices hasta que todos los niños sean felices. Y la apuesta nuestra es por una felicidad colectiva, por una sociedad más igualitaria, por una felicidad colectiva. Y entonces les quería comentar que en la última encuesta que aplicamos a estudiantes secundarios, también donde seguimos indagando acerca de las formas de violencia, pero también acerca de la posibilidad de reparación que tiene la escuela. La escuela es muy potente para reparar. El quehacer cotidiano, el gesto cotidiano del maestro es reparatorio. La escuela y la pedagogía es un acto reparatorio. Y entonces le preguntábamos a estos estudiantes, encuestamos a 4.023 estudiantes de escuelas secundarias, como les decía, de jóvenes que transitan la escuela, y junto con la pregunta por las formas de violencia física, las violencias simbólicas y las experiencias de convivencia y de conflictividad que tienen, nos animamos a hacerles una pregunta que no es una pregunta que hayamos formulado en principio nosotros, sino es una pregunta que trajo Philip Jackson en su obra La vida en las aulas, que tiene La vida en las aulas de Philip Jackson, un viejo pedagogo, sociólogo de la educación de la década de los 60, fines de los 60. Él trae una encuesta que hizo un profesor de secundaria en su libro La vida en las aulas, en un capítulo especial del libro que se llama Los sentimientos de los alumnos hacia la escuela, donde es muy hermoso porque les pregunta a los estudiantes acerca de qué sienten en la escuela, qué sienten cuando van a la escuela. Trae elementos de los sentimientos, por ejemplo, de un docente. Vieron que nos pasa a todos que cuando termina el año escolar sentimos, por un lado, bueno, hemos concluido un año académico, pero por otro lado decimos, uy, quizás el año próximo quieran más al otro maestro que a mí, ¿no? Y entonces nos da cierta nostalgia de dejar a ese grupo, pero también nos sucede, dice Philip Jackson, que llegan las vacaciones de invierno o de verano y nos encontramos con esos niños y esos jóvenes y nos recuerdan, y entonces decimos, valió la pena, ¿no? Todo ese año escolar. Quiere decir que hay un lazo afectivo que es muy potente
y el vínculo afectivo es muy potente y genera huella, pero entonces en ese capítulo de Philip Jackson de los sentimientos de los estudiantes hacia la escuela, Philip Jackson trae una encuesta que hizo un profesor de secundaria a sus estudiantes, que les aplicaba todos los años y donde les preguntaba si son felices en la escuela. Y a mí me pareció una pregunta maravillosa para hacernos. Es más, a veces me pregunto, ¿soy feliz como docente? Y tengo que poder contestar que sí, a pesar de todo, a pesar de lo difícil que es ser educador o educadora en este tiempo. Suelo responder que sí. ¿Por qué? Porque la respuesta te dan tus propios estudiantes, insisto, cuando lo encontrás a la vuelta de la vida, porque la educación es algo que está mediado en el tiempo. No vemos todo lo que cosechamos ahora. Muchas veces se ve, ¿no?, en tiempo diferido. Está muy mediatizado por la experiencia del tiempo. En el futuro, es más, nosotros mismos nos acordamos del peso simbólico que han tenido esas figuras de educadores, de educadoras sobre nuestras propias vidas. Y entonces les preguntamos en la encuesta lo mismo que le preguntó este profesor a sus estudiantes y que Philip Jackson lo trae en su libro La vida en las aulas. Les ponía opciones de preguntas porque era una encuesta. ¿Soy feliz en la escuela? 3 puntitos. Y les daba las opciones, la mayor parte del tiempo, muy a menudo, todo el tiempo, casi nunca o nunca. Fíjense que el 86%, casi 9 de cada 10 estudiantes, dijo que feliz en la escuela, o casi todo el tiempo, o muchas veces. Y un 14% dijo que nunca o casi nunca. Nosotros estamos conversando aquí sobre ese 14%. ¿Por qué? Porque cada niño es un universo. Y sobre cada niño nosotros queremos reparar. Porque como me decía una maestra en Uruguay hace poco, que dio una charla, me dice, después de escucharte me doy cuenta que los niños están rotos. Y yo le respondí, bueno, pero nuestra tarea, nuestra función es repararlos. Así que muchas gracias por estar aquí un día en la noche ayudando a reparar las heridas sociales desde la escuela y desde los procesos educativos que se generan más allá de la escuela. Muchas gracias, Karina, por tus palabras. Ahí vamos a ir dando un tiempito a la gente que está desde el Zoom y la gente que está de YouTube a ver si quiere ir poniendo alguna pregunta. Acá, por ejemplo, en el Zoom dicen abrir espacios de reflexión acompañados de videos, como por ejemplo la película Wonder, dejar un mensaje muy hermoso y hacer junto con los chicos y las chicas afiches poniendo frases del estilo no estás solo, como hay una propuesta pedagógica. Esperamos a ver si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta por ahí, pero bueno, mientras tanto, agradecerte, para nosotras siempre es muy esclarecedor escucharte o leerte, y para mí un concepto que traes que es muy interesante es que nos la pasamos hablando de bullying y vos elegís hablar de violencia en la escuela, y cuando trabajamos pensando desde el bullying, por lo general hay como que desarmar una idea en relación a que en la escuela pasa algo distinto a lo que pasa en el resto de la sociedad, ¿no? Como si la escuela fuera un tupper que no representa estos dolores sociales que vos traes. Entonces, pensar en la escuela como un espacio en el cual se reproducen violencias también es asumir un poco la responsabilidad que tenemos como personas adultas, ¿no? Asumir la responsabilidad en relación a pensar por qué los chicos y las chicas reproducen esas violencias, y también asumir la responsabilidad en relación a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para aliviar esto? Porque los chicos y las chicas lo están trayendo a este espacio, ¿no? Están pidiendo ayuda acá. Entonces, esto, digo, que vos traigas esto de, bueno, es violencia, es una experiencia de violencia en la escuela, ¿no? Pero no traerlo como bullying, no porque pareciera algo como, bueno, que solo pasa en la escuela, ¿no? Porque me parece que hace un tiempito se venía pensando en esto, ¿no? Como un fenómeno, al menos desde los medios de comunicación, como si fuera un fenómeno, un recorte que solo sucede en el ámbito escolar. Bueno, no es así, digamos.
Esto me parece ahí como interesante, esto que traes. Ujú. Sí, ahí, Bueno, perdón, ya había en el grupo, en YouTube, había una pregunta de si estos videos que compartimos, que vos nos compartiste, Karina, estaban buenos para trabajar con los chicos y con las chicas, digamos, con alumnos y alumnas. La verdad es que, nada, te dejo ahí a Sí, vos. mi experiencia, seguramente acá habrá profesores. Esto es un programa que se llama, y además me gusta mucho el nombre de este programa que está en Canal de Encuentro, los bajan por YouTube, le ponen faces, rostros. ¿Por qué me gusta la cuestión de rostros? Porque muestran el rostro humano de las violencias, que de alguna manera es por lo cual a mí no me representa la noción de bullying, pero eso no quiere decir que cuando me llaman a dar una charla de bullying yo hable de violencia, ¿se entiende? No la llamo bullying, ¿por qué? Porque tiene algunas complicaciones pensar en términos de bullying, aunque hay gente que llama bullying lo mismo que yo llamo violencia, ¿se entiende? Pero en general, como decía Yani, hay como un imaginario, unas creencias sobre el bullying que sostienen que hay alumnos o niños que son violentos y otros que son violentados. A mí me interesa más pensar en la escuela en relaciones sociales. La dimensión relacional de la violencia significa que a mi criterio no hay niños característicamente violentos. Hay situaciones donde la violencia tiene lugar, pero no quiere decir que ese niño sea violento por naturaleza. El bullying, en su acepción, insisto, hay distintas acepciones, pero en su acepción más tradicional que discuto, es, por ejemplo, toda una muestra, un test de características del niño que lo hacen violento o más proclive a ser bully. Que la palabra bully, si uno la traduce, es matón. Me niego a creer que existen matones en la escuela. Me niego a creer que es una forma de nombrar y clasificar a un niño la de matón. Tiene muchas consecuencias pensar que el niño es violento. Ahora, si uno piensa que lo que existe es una dinámica de violencia que favorece que los niños se expresen con violencia, ya estamos pensando más en situaciones, en relaciones sociales, en vínculos, que en sacar a la manzana podrida. O caracterizarlo de una manera. Es más, yo he escuchado cuestiones como que hay niños que en función de ese test están más predispuestos a ser burlados. Eso a mí me parece muy complejo como mirada sobre el niño. No, lo que hay son situaciones, culturas institucionales o de grupo, donde las dinámicas que se dan predisponen a los sujetos a actuar de manera violenta contra unos y no contra otros, ¿no? Porque siempre hay dinámicas de poder. Entonces es interesante debatir qué mirada tenemos sobre los niños, porque yo estoy pensando en un niño que sufre. Incluso el niño que ejerce violencia sobre otro también está sufriendo. Eso no significa que no hay que interrumpirla, pero los dos tienen que aprender a tratarse de otro modo, a ponerse en el lugar del otro. Todos debemos. La escuela es un lugar privilegiado para esos aprendizajes sociales, para construir sensibilidad, una educación más sensible en este sentido, ¿no? De que uno pueda ponerse en el lugar del otro, construir empatía, que es como devolverle la humanidad que una experiencia de menosprecio, ¿no? Le ha robado a ese niño. Le hemos robado la posibilidad que tiene de ser feliz en la escuela, de poder compartir junto a otros y que esa experiencia no sea dolorosa. Un niño que sufre producto de las burlas, de las humillaciones, es un niño al que hay que reponerle y restituirle el valor subjetivo que tiene. Y esa es la función de la escuela, más que clasificar a los niños y violentos o no violentos. Porque además, me van diciendo si aparece algo más en el chat o en las intervenciones. Cuando empecé a estudiar la cuestión de las violencias en la escuela, me di cuenta que hasta la década de los 90 no se hablaba de violencia en la escuela, se hablaba de disciplina. ¿Quién era el niño
que ahora se llama violento, es el indisciplinado, el que se portaba mal, cero en conducta, ¿no? Quiere decir que en los 90 empezamos a clasificar al niño como violento. Y me niego a clasificar a los niños como violentos, aunque sí tienen ciertas prácticas y expresiones de violencia. Pero no es intrínsecamente, no hay un niño característicamente violento, porque uno lo coloca en otra dinámica social y no se traduce su conducta como violenta. Significa que sobre lo que hay que trabajar es sobre las situaciones, las experiencias, las dinámicas, los vínculos. Por acá, Cari, en el chat del Zoom, bueno, van trayendo algo de la complejidad del trabajo docente, que así es muy complejo, por eso siempre tan necesario el trabajo en equipo, ¿no? Porque no es que una persona sola en el marco de una grupalidad pueda pensar, además de cuestiones pedagógicas, no todas estas complejidades grupales. Y acá hay Mariana trae una pregunta que dice si podrías ampliar lo de educar en la amorosidad a docentes y estudiantes. Sí, a mí me parece que ustedes saben, y si no saben les cuento, cuando empecé a trabajar en investigación, iba a las escuelas para preguntarles sobre lo que se denomina el efecto Pigmalión, es decir, las profecías que se autoverifican. Algunos prejuicios y algunas creencias que las investigaciones mostraban que tienen los maestros y que no ayudan a construir valía social o autoestima escolar en sus estudiantes. Entonces, estas investigaciones mostraban que muchos niños fracasan en la escuela precisamente porque la mirada que existe sobre ellos es prejuiciosa. Es decir, se los clasifica, por ejemplo, como no inteligentes, se los clasifica por el déficit, por la falta, y entonces esos niños tenían malos desempeños. Y fundamentalmente lo que advertí en esas investigaciones que había leído, que el poder simbólico del maestro en la constitución de esa mirada sobre el niño es muy fundante de cómo el niño se ve a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño se ve en un espejo del maestro. Y que nosotros, si le devolvemos a los niños un espejo devaluado, un espejo de menosprecio, un espejo de desprecio, los niños van a constituir una imagen acerca de sí mismos muy devaluados, una autoestima muy baja. Entonces, cuando pienso en la mirada amorosa, por eso para mí educar la mirada es central de los maestros y de la sociedad. Pero nosotros tenemos una función, un lugar en la escuela para producir mirada. Entonces, me refiero a esa mirada amorosa, una mirada que cuando los niños se ven en el espejo del docente, pueda ser una mirada confirmatoria, una mirada que les devuelva algo de la experiencia humanizante que significa el estar en la escuela, el aprender en la escuela, el construir estas relaciones o vínculos sensibles. Así que para mí el amor es fundante del vínculo pedagógico. Y es un amor recíproco, es un amor basado en relaciones de solidaridad, de fraternidad, en relaciones sensibles hacia el otro. A mí me parece muy importante cuando ustedes dicen qué difícil es ser maestro, pero también qué gratificante es ser maestro cuando esta mirada del otro es amorosa en el sentido que el otro siente que estamos dejando huella y que es una huella biografizante. Es una huella que permite constituir autoafirmación del yo. Cuando en el espejo miro a la maestra que me está devolviendo prejuiciosamente una idea de que no puedo aprender, una idea de que no valgo para la matemática. En los relatos que uno encuentra cuando trabaja sobre estas formas de violencia simbólica, se da cuenta de que hay a veces maestras o maestros que le han dicho a los niños, a las jóvenes, vos no vas a llegar al secundario porque no te va a dar la cabeza para aprender, o bueno,
en mis investigaciones he trabajado con creencias como lo que natura no da, Salamanca no presta, el que nace para pito nunca llega a corneta, de tal palo tal astilla. Son todas creencias sociales, prejuicios sociales que se reproducen en la escuela. No es que lo fabrica la maestra, pero fíjense, yo les decía, lo que natura no da, Salamanca no presta. Y ellos tenían una imagen de algún niño, quizás no lo producían ellos ese prejuicio, pero sí sostenían que en la escuela hay un prejuicio respecto de ciertos estudiantes. Recuerdo también, en relación a esta pregunta, que había una maestra, y particularmente era una directora de la escuela, una docente que era directora, que sostenía que los niños de su institución no aprendían porque eran bolivianos. Y como los niños de Bolivia vienen de un lugar en donde hay mucha altura, entonces sostenía que eran lentos porque no les irrigara la sangre del cerebro. Y entonces me acuerdo que esta investigadora denominó a su capítulo, cuando escuchaba a esta directora de escuela hablar sobre los niños bolivianos como lentos, prejuiciosamente, y adjudicar, por supuesto que los niños vivían aquí en Argentina, no estaban en Bolivia, pero era como una suerte de falta de oxígeno escolar, ¿no? Así llamó a su capítulo. Entonces, son como esos prejuicios que son sociales, pero que la escuela, si reproduce esos prejuicios, esas formas de rechazo a ciertos individuos, porque obviamente que los niños bolivianos no son lentos. Lo que sí puede ser es que tengan ciertas formas de la cultura, de origen familiar, por los cuales son incluso más respetuosos, más callados, ¿no? Y tiene que ver con respeto, como pasa con los niños indígenas que nosotros estudiamos. Para ellos, por ejemplo, en relación a los adultos, hay que tener respeto. Y respeto muchas veces es permanecer en silencio. Y eso no significa que no tengan que decir, sino que están expresando una forma de respeto que es cultural. Y qué rica que es la escuela entonces, cuando esa mirada amorosa logra el reconocimiento de los niños, la validación de todas las culturas y de todos los sentires. A eso me refiero con la amorosidad como una expresión o una aproximación a la justicia escolar y social. Y aprovechamos, Cari, por si quieren seguir profundizando en relación a estos conceptos que trae Karina, este libro de ella, La afectividad en la escuela, es un libro, es cortito, es bastante fácil de leer y la verdad que es clave para todas las personas que trabajamos con niños y niñas. Lo recomendamos fuertemente a este libro. Ya son... Sí, perdón, Jan, sí. para nosotras es un libro que debería ser de lectura obligatoria en la currícula. De verdad es un libro muy interesante y nos lleva mucho, y retomo algo también de lo que salía en el chat de YouTube, retoma mucho y nos lleva mucho a analizar nuestro rol como educadoras y educadores, ¿no? De lo que sí, estamos a veces en una sociedad en la que vamos más hacia lo que no, y todo lo que no podemos, y sabemos que hay un montón de cosas y que el sistema educativo también tiene que dar con profundidad una modificación, pero estamos muy anclados y ancladas a veces en esto de lo que no, y hay un montón que sí, y ese libro para nosotras aporta esto, a veces con gestos muy pequeños hay algo diferente y nos permite la posibilidad de reparar en ese niño o en esa niña o encontrar otras personas adultas referentes que pueden enseñar desde la amorosidad, desde el cuidado, desde el respeto, y eso es muy diferente, como eso hace la diferencia en el día a día. Sí, te agradezco, Celes, porque justamente es el sentido, ¿no? de poder comunicarme con los docentes y con los educadores. También soy docente y también me hago las mismas preguntas que les hago a ustedes. Primero esto, ¿no? Somos felices con lo que hacemos. Creo que tenemos una tarea difícil, pero enormemente valiosa y que nos da sentido a nuestra vida. Porque a veces me preguntan, ¿querés jubilarte para empezar a vivir de ser docente? Y yo pensaba, bueno, más allá de que algunos si se quiere jubilar, que se jubile, ¿verdad? Pero digo, nosotros estamos viviendo de docentes.
¿Por qué? Porque le damos sentido a nuestra vida al ser docentes. No es una profesión como cualquiera. Es una profesión que ayuda a tramitar el sufrimiento, que ayuda a reparar las heridas. Miren, a mí me pasó con uno de mis sobrinos cuando era chiquito, que me preguntó cómo es que yo era doctora en educación. Y le digo, bueno, soy doctora de educación porque estudio en la escuela, porque investigo lo que le pasa a los niños, a los jóvenes. Me dice, bueno, pero las doctoras curan. Entonces yo pensé, claro, qué imaginario que tiene que la doctora es la que cura, ¿no? La médica, la que cura la salud. Y con el tiempo tengo una respuesta para mi sobrino, que se la voy a dar cuando lo vea. Nunca se lo contesté. Pero ahora estoy pensando que soy doctora en educación, o soy docente, que es lo mismo porque todos estamos involucrados en el compromiso con la educación desde distintas profesiones, de distintos lugares, porque ayudo a curar las heridas sociales. Y entonces eso me hace sentido a mí y hace sentido a mi vida. Nosotros encontramos sentido a nuestras vidas en sociedades del sinsentido yendo a la escuela, colaborando con reparar estos retazos que a veces dejan la sociedad, ¿no? Como además pensar, cuando uno dice reparar, está pensando que se puede construir tejido, trama afectiva desde la escuela. Como la escuela es un lugar que ayuda a coser, a tejer, a destejer, que hace trama, que construye lazo social. Piensen que trabajamos con niños que están en sociedades a veces solos, en sociedades a veces de desprecio, invisibilizados. ¿Por qué están invisibilizados? Porque 6 de cada 10 niños no tienen el plato de comida que merecen por derecho propio por día. Y eso es una forma de invisibilización. Entonces, cuando digo, bueno, una escuela amorosa, no es una mirada ingenua sobre la escuela, es una escuela que luche por la justicia desde el cotidiano, que se indigne por la desigualdad, que se indigne por la injusticia que atraviesa la vida de estos niños y niñas. Y entonces, cuando uno tiene comprensión de que esos niños se encuentran en la escuela, un lugar, un nombre propio, es un acto reparatorio y es un acto de justicia. La escuela es un acto de profunda justicia y los gestos cotidianos son revoluciones educativas, los gestos de cada maestro en el cotidiano, cuando logra interrumpir las violencias, cuando logra producir mirada confirmatoria, cuando logra procesos de autoafirmación del yo, de la autoestima, colectivamente, ese maestro repara y ese maestro es el que necesita ese niño y nuestra sociedad. Gracias, Cari. Ahí, por ejemplo, están Gracias. diciendo que en una cátedra de psicología educacional en Jujuy se trabaja con tu libro. Estaban también diciendo en un instituto de formación docente, bueno, también lo mismo, y retomando ahí lo valioso de esa lectura. Antes de cerrar, hay gente ahí que se fue saliendo del Zoom. En YouTube creo que habían como 600 personas conectadas, no sé si después se fueron sumando más. Les vamos a volver a recordar si quieren seguir el Instagram de Yeladeinu, que es @yeladeinu.web, así se van enterando de las novedades y próximos conversatorios. Y bueno, Karina, te agradecemos enormemente. La verdad es que siempre un placer escucharte. No, para mí el placer es estar aquí. Son ustedes una institución que yo aprendí a reconocer justamente porque me decían, te conté, Yani, ¿no? Que me decían, pero te nombraron en las capacitaciones y la verdad que para mí es un privilegio estar aquí conversando con ustedes porque me parece que tenemos algo en común que es eso, un espacio de lucha por una infancia más humanizada, por una escuela que pueda producir una mirada más amorosa y porque en realidad estamos confiadas y confiados todos en que la escuela hace eso. Como decía Celet, es lo que la escuela hace.
no el lado negativo de la escuela. Uno trabaja sobre lo que todavía falta porque sabe que la escuela lo puede hacer y de hecho lo hace en el cotidiano. Así que reivindicar y agradecer a cada maestro que está poniendo el hombro a un tiempo difícil como lo ha hecho en otros tiempos en nuestra sociedad tan desigual. Me preocupa particularmente, es lo que estudio desde siempre, la cuestión de las relaciones entre desigualdad social y desigualdad educativa. La escuela tiene que torcer destinos, la escuela tiene que trascender el sello de cuna por derecho propio de los niños y de las niñas a tener una vida más digna. La desigualdad es indigna y entonces en la escuela logran encontrar, porque en la mayoría de las escuelas es así, en la mayoría de las aulas, un lugar de dignificación y de humanización. Y no es poco. Gracias, No, Karina, para porque nada. nada, estos encuentros son como una bocanada de esperanza, ¿no? A veces, en momentos complejos, en momentos en los que nada, también se cansa, agota, se agotan las estrategias y herramientas, y la verdad que yo siempre digo, es esperanzador sabernos que hoy fuimos 700 con ganas de escuchar y de repensar cómo acompañar a las infancias. Eso ya es un montón, es como una pequeña batalla ahí ya librada y ganada. Así es, la escuela como territorio simbólico de esperanza. Y además, Ujú. insisto, darle sentido a nuestro trabajo a través de lo que encontramos en la mirada de los otros, porque todos necesitamos que nos miren y la mirada escolar, la mirada que producen nuestros estudiantes es muy potente para resignificar algo del sinsentido que a veces sienten los maestros, porque claro, y todo esto que estuvimos conversando es en el cotidiano bastante abrumador. Sin embargo, cuando uno toma distancia y dice, bueno, transformé las vidas de estos niños, puedo transformar la vida, puedo reparar algo del daño social que estos niños tienen, vale la pena mañana ir a la escuela. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado en el Zoom y por YouTube. Y bueno, agradecerte nuevamente, Karina, y bueno, esperamos poder organizar un segundo conversatorio con vos. Ya cuenta conmigo. Gracias por la invitación. Gracias, Un honor y un placer. Gracias. muchas Bueno, buenas gracias. noches a todos y todas y muchas gracias. Acuérdense @yeladeinu.web. Nos vemos la próxima. Adiós.